Hechos capítulo 2. Vamos a leer varios pasajes aquí. Primero Hechos 2, 41 a 47. Y después también vamos a leer capítulo 5, versículos 1 a 13 y capítulo 6, versículos 1 a 7. Empezando en Hechos 2. Hechos 2, versículos 41 a 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También capítulo 5, empezando en el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y finalmente el capítulo 6, versículos 1 a 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar para que podamos poner atención, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Nuestro Padre, muchas gracias por la bendición que hemos recibido en este culto hasta ese momento. Pero ahora, Señor, viene el tiempo de más bendición, porque tu palabra nos va a hablar
Tu Espíritu Santo va a tomar su palabra y enseñarnos y aplicarla a nuestras vidas. Entonces te pedimos, Señor, que pongamos a un lado cualquier otro pensamiento, que podamos enfocarnos solamente en tu palabra para entender y para que tú sigas transformándonos, Señor, por medio de tu palabra inspirada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es una iglesia creciente? ¿Cómo se ve cuando una iglesia está creciendo? Si tú hicieras esta pregunta en 10 diferentes iglesias, probablemente recibirías 10 diferentes respuestas o más. Hay iglesias y muchas hoy en día que piensan que el único indicador del crecimiento, si una iglesia está creciendo o no, es cuántas personas pasan por la puerta. Cuántas personas asisten al culto. Y por eso tiene sentido que esas iglesias incluyen un tipo de música en sus servicios que atraen a todos. Tiene sentido que ellos incluyen cualquier cosa, hasta literalmente a veces regalando celulares para que la gente venga a la iglesia. No estamos de acuerdo con esto, pero entendemos por lo menos por qué lo hace. Está de acuerdo con su creencia. Si el indicador de crecimiento es cuántas personas asisten, vas a hacer cualquier cosa para que asistan, ¿verdad? Nosotros creemos que no deberíamos adorar a Dios conforme a lo que pensamos nosotros, sino solamente conforme a sus mandamientos. Por eso no hacemos eso. Otras iglesias parecen creer que el indicador de su salud de la iglesia es que tiene muy pocas personas. Se enorgullecen de que su iglesia es tan pequeña, porque según ellos esto muestra un crecimiento muy espiritual. Ellos son tan espirituales que casi nadie quiere estar en su iglesia, o casi nadie quiere quedarse en su iglesia. Ahora, esto no es para decir para nada que todas las iglesias pequeñas creen eso. Hay iglesias pequeñas porque apenas empiezan, o hay lugares en donde Dios todavía no ha dado mucho crecimiento. Claro que sí, pero me refiero a la actitud de que solamente iglesias muy pequeñas son sanas, porque muestran un crecimiento espiritual, como si el crecimiento numérico era inherentemente malo. Pues si queremos saber lo que es una iglesia creciente, tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos al libro aquí de Hechos. No porque la iglesia primitiva es igual a la iglesia hoy en día, ni lo es ni debería ser, hay muchas diferencias, sino porque los principios no han cambiado. Vemos que aquí en Hechos, claro que una iglesia puede crecer en número, no siempre tanto avivamiento como aquí en Hechos, pero Dios es el mismo y sí puede. Y Dios puede dar crecimiento numérico a una iglesia bíblica de sana doctrina, sí puede. Pero también vemos que la iglesia debería estar creciendo espiritualmente. Y eso tal vez es el crecimiento más importante. Lo que vemos en esos 3 pasajes en Hechos que leímos, es que hay 2 cosas que siempre existen cuando una iglesia está creciendo. Gozo por lo que Dios ha hecho. Un regocijo en la iglesia por la obra de Dios a crecer su iglesia. Pero también una iglesia creciente hay retos, dificultades, conflictos. A veces cosas muy serias como leímos en Hechos 5 y 6. Ahora que nuestra iglesia está creciendo, gracias a Dios, que es muy importante entender esas 2 cosas. Esta iglesia necesita entender el gozo, pero también los retos de una iglesia creciente. Tenemos que aprender a gozarnos juntos, pero también a estar unidos aún en los tiempos difíciles. Entonces vamos a ver esas 2 cosas. Primero, el gozo de una iglesia creciente. Eso es, nos regocijamos los unos con los otros cuando la iglesia está creciendo. Primero, en Romanos 12, versículo 15, leemos: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces nos dice, deberíamos gozarnos con aquellos que se gozan. Y cuando la iglesia está creciendo, es motivo de gozo entre nosotros. Es un motivo de gozo para los hijos de Dios, para todos los que están en la iglesia. Es una reacción natural, correcta, cuando la iglesia está creciendo. Gozarnos unos con otros. Mira lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Y quiero que veamos, regresando a Hechos 2, precisamente en qué podemos gozarnos
cuando la iglesia está creciendo. Regresando a Hechos 2, 41 a 47, estamos aquí en el contexto del día de Pentecostés. Ese día de avivamiento, cuando Pedro predicó y miles de personas fueron salvas. Vemos aquí los resultados de la predicación de la palabra de Dios. Vemos los resultados de la obra del Espíritu Santo. Que era un avivamiento no producido por los hombres, sino por Dios, porque dice al final del versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que aquí en Pentecostés, como es también hoy en día, Dios estaba haciendo la obra. Y entienden eso, hermanos, porque es muy importante, es siempre así. Cuando una iglesia está creciendo, es porque Dios lo está haciendo. No el pastor, ni nosotros. Nos usa, claro, pero Dios lo está haciendo. Nos usa a sus siervos, usa a los predicadores, usa a todos en la iglesia local. Pero somos siervos, somos instrumentos nada más. Por eso no deberíamos jactarnos cuando la iglesia está creciendo. Nunca. ¿Hasta cuántas personas? Ya tenemos 100, ya tenemos más que... ¿Para qué? No nos jactamos de eso porque no depende de nosotros. Dios lo está haciendo. Humildemente damos gracias y nada más. Nos gozamos, lo estamos viendo, pero nos gozamos en lo que Dios está haciendo. No nos jactamos de nada de nosotros mismos. Y no debemos estar buscando maneras tampoco para mundanamente atraer a más personas y llenar el edificio. No, nosotros aquí no planeamos campañas que llamamos avivamientos, porque no lo son. El avivamiento es la obra soberana de Dios. Ningún ser humano lo puede producir ni planear. No hacemos eso aquí. Dios hace crecer la iglesia como y cuando Él quiere. Toda la honra y toda la gloria para Él. Esa es la primera razón por la cual deberíamos y podemos estar gozándonos unos con otros cuando la iglesia está creciendo, porque es la obra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo para hacer a la iglesia crecer? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para causarnos a regocijarnos juntos? Primero está salvando a la gente. Nos gozamos en la salvación de más personas. Aquí en versículo 41 leemos de aquellos que recibieron su palabra y fueron bautizados. En los siguientes versículos vemos los frutos, su transformación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos empezaron a compartir todo con generosidad. Querían estar juntos para escuchar la palabra y orar juntos. Estaban alabando a Dios constantemente. Ellos mostraban los frutos de ser personas salvas. Es una iglesia creciente. Vemos a personas siendo salvas, como vimos hoy. Gracias a Dios por esas 3 personas que Dios ha salvado. Tal vez no sucede tan seguido como quisiéramos, pero vemos la mano de Dios en la iglesia rescatando a personas de sus pecados y transformándolas para siempre. Y su testimonio de su salvación es mostrado en su bautismo. Como leemos aquí, recibieron la palabra y fueron bautizados. Esas cosas son vinculadas. Es el siguiente paso. Es el paso natural. Es la respuesta correcta y pública cuando uno recibe la salvación. Dios le salva, ya es bautizado. Cuando se está creciendo también vamos a tener cultos de bautizos. Porque la gente no solamente dice que ha sido salvo, sino ya está obedeciendo a Dios. Públicamente profesando su fe ante sus hermanos. Por eso un servicio de bautizos es siempre de mucha bendición para la iglesia. Es un tiempo de mucho gozo. En parte para gozarnos con aquellos que han sido salvados recientemente, para unirnos en su gozo, para maravillarnos de su salvación. Pero también nosotros que hemos sido bautizados, cuando vemos a ellos siendo bautizados, deberíamos recordarnos y deberíamos regresar a nuestro primer gozo. Porque ¿cómo nos sentimos cuando fuimos bautizados? ¿Y ahora cómo nos sentimos? Y no porque los sentimientos controlan todo, como vemos, pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con nosotros? Y creo que es la misericordia de Dios que cada rato tenemos más personas bautizadas para recordarnos. Dios, me acuerdo cuando yo me sentía así. Dios, regrésame este gozo. Regrésame mi primer amor, porque ya no tengo esta misma pasión para ti como antes.
Eso debe pasar cuando vemos otras personas pasando aquí al frente para profesar su fe en Cristo. Nos regocijamos también juntos en la iglesia cuando Dios agrega miembros a su iglesia. Cristianos siguiendo el patrón aquí de Hechos 2, recibir la palabra, ser salvos, ser bautizados, pero después, ¿qué dice? Fueran añadidos a la iglesia. Había un paso específico después de la salvación y después del bautismo para añadir a las personas a la iglesia, que es lo que llamamos hoy en día la membresía. Ahí está. Fueran salvos, bautizados, y como el siguiente paso, algo sucedió específicamente para añadirlos a la iglesia local. Es también algo que vamos a presenciar hoy en el tiempo de la Cena del Señor. Personas que han sido salvas y bautizadas ya hacen un compromiso oficial con su iglesia local para estar bajo su autoridad espiritual, para ser supervisados y discipulados en su vida cristiana, para poder servir en la iglesia conforme a sus dones. Es una causa de mucho gozo para una iglesia local crecer por medio de añadir miembros. Nos regocijamos también como iglesia cuando Dios trae nuevas personas a la iglesia local. A veces personas incrédulas que vienen y necesitan ser salvas. O a veces cristianos que vienen por razones válidas de otras iglesias. Eso también es la obra de Dios. Es una causa de mucho gozo. Y cuando vemos esto, recuerda a nosotros que la iglesia sí está creciendo. Hay nueva gente. A veces eso nos hace sentir incómodos. Nosotros que estábamos antes, porque nosotros estaremos más cómodos con las mismas personas cada domingo para la eternidad. Más fácil, menos problemas. Más personas vienen, así como nosotros en nuestro tiempo. A veces somos muy egoístas. No, es que no conozco a las nuevas personas. Habla con ellos. Aquí están. No los conozco, no he hablado con ellos. Está mal, ¿verdad? Debemos regocijarnos, gozarnos unos con los otros a todos los que Dios ha traído a esta iglesia local. La iglesia está creciendo por esta manera. Y también la iglesia crece mientras las familias crecen. Es de mucho gozo para la iglesia cuando hay nuevos bebés en la iglesia, como vemos hoy también. Es una bendición de Dios cuando Dios permite eso. Los niños siempre son una bendición. Los niños siempre son una bendición. Okay. Los niños son deseables para padres cristianos. Que no seamos engañados por la mentira de este mundo, que no deberíamos tener hijos. Que es malo tener hijos en un mundo tan perverso. Que ya no hay espacio en la tierra por ellos, que simplemente no es la verdad. Que sería muy incómodo para nosotros ya tener hijos. Que ya no seamos engañados por el mundo, porque esas cosas no son ciertas. Los niños son una bendición. Que no seamos engañados tampoco por la mentira. La mujer debería trabajar fuera. No puede estar atada en su casa por sus pequeños. Mentira del diablo en nuestro mundo que está en la iglesia. No creemos esto aquí. Son una bendición. Y es una de las maneras en las cuales una iglesia local debería crecer. Es parte de la manera que Dios ha establecido para el crecimiento de su iglesia. Obviamente no es la única manera tampoco. Ya vimos, Dios a veces trae nuevas personas. Y sí entendemos que a veces Dios no lo permite en todos los matrimonios. Estamos muy conscientes de eso. Oramos por aquellos que están en esta prueba. Tengan mucho cuidado con lo que dicen. Porque a veces sin saber lo que es la situación de la persona, dicen, ¿por qué no tienes hijos todavía? Y no tienen ninguna idea de lo que está pasando en sus vidas. No hagan eso. No hagan eso, hermanos. Estoy hablando aquí de la actitud. Si Dios te lo permite, si no hay una razón física por la cual no puedes, entonces con gozo abraza el plan de Dios para tu vida y para tu matrimonio. Los niños son una bendición. Que Dios consuele a aquellos que no pueden, pues es una prueba muy fuerte. Para los que sí pueden, que oremos que Dios siga proveyendo esta bendición a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia pueda crecer por medio de tener a más chiquitos aquí. Y por supuesto nos regocijamos juntos cuando la iglesia está creciendo espiritualmente.
Tampoco queremos olvidar esta parte. Tal vez es el crecimiento más importante porque la iglesia puede estar llena, el local puede estar lleno, pero ¿estamos creciendo nosotros? Y es un engaño también porque una persona puede decir, yo estoy en una iglesia que está creciendo, fíjense en tanta gente que ya tenemos. ¿Tú estás creciendo? No pregunto si vienes, aquí estás. Estás creciendo en tu vida cristiana. Tienes una vida cristiana verdadera. Eso es lo más importante. Para que esta iglesia esté creciendo no simplemente por números, sino espiritualmente. Porque este crecimiento espiritual, esta santificación progresiva, no siempre significa crecimiento en número. A veces sí, a veces no. Lo que me importa no es que las sillas están llenas, gracias a Dios, pero eso no es lo más importante. Quiero ver mis ovejas creciendo en santidad. Quiero que seamos más piadosos cada día. Por eso está aquí esta iglesia. Por eso vienen, ¿verdad? No solamente para llenar sillas, sino para crecer en Dios. Eso tenemos que tener muy claro todos nosotros que somos parte de esta iglesia. Somos parte de esta iglesia para que estemos creciendo así. Que es lo que vemos otra vez aquí en Hechos 2. Que no solamente fueran salvas esas personas, estaban creciendo. En versículo 42, perseveraban en 4 cosas. Primero, la doctrina de los apóstoles. Escúchame bien, es imposible crecer en piedad. Es imposible crecer como cristiano si no sigues aprendiendo la doctrina de Dios y su palabra. Aquellos hoy en día que dicen la doctrina divide, solo necesitamos el amor, no entienden la palabra de Dios ni lo que significa conocer a Dios. Sin doctrina no conoces a Dios y por eso no puedes amarle ni a nadie más. Sin perseverar en la doctrina no vas a crecer. También el crecimiento se ve cuando los hermanos quieren pasar tiempo los unos con los otros. Aquí dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Cuando una persona afirma ser cristiano, pero no quiere estar con otros cristianos, no está creciendo. O no es cristiano. Porque es el fruto natural de la salvación. Cuando la iglesia local está creciendo, no es solamente hay muchos aquí para el culto. Quieren venir temprano para platicar, quieren quedarse tarde para platicar. Los diáconos tienen que decir, ya váyanse porque vamos a cerrar el local. ¡Qué bueno! Queremos eso. Pues no solamente asistir, ya cumplí, ya estaba pastor, déjame en paz. Si eres cristiano y estás creciendo en Dios, quieres estar con los hermanos y con todos, no solamente uno o dos que me caen muy bien. Tienes una familia completa. Y sí, más familia, más problemas, por supuesto. Pero amamos a todos. No siempre es fácil, pero queremos estar con ellos. Eso es como vemos que la iglesia está creciendo. En número, claro que sí, pero espiritualmente también. Juntos en la palabra, juntos en comunión. Aquí también habla de la cena del Señor, partiendo el pan. Y las oraciones, que sabemos se refiere a orar juntos. Cuando la iglesia está orando, las reuniones de oración están llenas. Y más cuando están en línea y ni tenemos que levantarnos. Una iglesia, se ve que una iglesia está creciendo cuando estamos orando juntos. Cuando ya hacemos diferentes prioridades. Porque todos tenemos cosas que hacer. Domingo en la tarde, miércoles en la noche. Yo también. Porque es más importante que orar con tus hermanos. Que Dios nos ayude a crecer así también. Entonces todo eso es el crecimiento en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando vemos ese crecimiento? En número, en doctrina, en comunión, en oración, todo eso. Nos regocijamos. Nos gozamos unos con otros. Esa es la bendición de Dios. Pero también cuando la iglesia está creciendo, hay desafíos y retos. Que es lo que vemos en esos otros pasajes en Hechos. Los retos de una iglesia creciendo. Ok, deberíamos unirnos los unos con los otros aún ante los retos cuando la iglesia está creciendo. Otra vez en Romanos 12:15 dicen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Porque entendemos que no todo es un lecho de rosas en la iglesia local.
Hay muchísimo gozo y Dios salva a sus elegidos, son bautizados, añadidos a la iglesia, crecen en piedad y santidad. Dios bendice a la iglesia con nuevas personas, etcétera, etcétera. Pero también hay momentos de tristeza y lágrimas. Hay problemas, a veces durante el crecimiento de una iglesia local. Tristeza, tribulación, conflictos, pruebas. Y tenemos que estar unidos en esos tiempos también. Y no solamente ser buenos hermanos en Cristo cuando las cosas van bien, sino mostrar la unidad como familia en tiempos de dificultad. Esto también vemos aquí en Hechos, en la iglesia primitiva. Porque en poco tiempo, muy poco tiempo, después del avivamiento, el día de Pentecostés, la iglesia enfrentó dos problemas muy grandes. Si vamos a Hechos 5, otra vez. Leemos el pecado de Ananías y Zafira. En la iglesia en ese tiempo todos estaban compartiendo lo que tenían, generosamente ofrendando a aquellos que no tenían tanto. Ananías y Zafira también, este matrimonio que era parte de la iglesia, fíjense muy bien, Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Ellos vendieron su heredad, trajeron nada más una parte del dinero y eso no fue el problema. Tenían todo el derecho a ofrendar lo que ellos quisieran. El problema es que ellos mintieron. Eso es todo lo que recibimos cuando no fue así. Y Dios los mató. Primero Ananías, después a Zafira, cuando repitió la misma mentira que su esposo. Ahora, ¿puede imaginar el ambiente en la iglesia el siguiente domingo? Dice el versículo 11. ¿Vino gran temor sobre toda la iglesia? Claro que sí. Dios mató a 2 miembros de la iglesia que habían sido salvos, bautizados y han ido a la iglesia, muertos por su pecado. Fuerte. Dios había mostrado que toma en serio el pecado. Era un reto para esta iglesia creciente. Miles habían sido salvos, bautizados, añadidos a la iglesia. Pero no todos ellos estaban interesados en servir a Dios. Probablemente no todos aquí que dijeron que eran salvos realmente fueron salvos. Y aún aquellos que sí, todavía tenían muchas luchas con sus pecados. No todo es fácil para la iglesia primitiva. Aquí también los cristianos tienen que aprender cómo tratar con los pecados de otros. Tienen que ver cómo el pecado de una persona o una familia puede afectar a toda la iglesia. Tienen que aprender una lección muy fuerte. Es un reto para su iglesia creciente. Eso no fue el único problema. Hechos 6, en el capítulo leemos de un conflicto entre los griegos y los hebreos. En aquellos días, y fíjense, cómo crecieron el número de los discípulos. Había crecimiento y por eso este problema no existía cuando la iglesia no estaba creciendo. No había problemas. Ya que estaba creciendo, ya había el problema. Hubo murmuración de los griegos con los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí la iglesia estaba en peligro de ser dividida. Había quejas de liderazgo, quejas de cómo la iglesia estaba siendo gobernada, acusaciones de favoritismo. Era un gran reto para esta iglesia creciente. Cuantas más personas hay en la iglesia, más problemas surgirán. Y también al final de este mismo capítulo vemos la persecución que resultó más adelante en la muerte, en el martirio de Esteban. Esta persecución había empezado en capítulos 3 y 4. Los discípulos fueron prendidos, llevados en los líderes. Es decir, a veces nos enfocamos en, queremos ser como la iglesia primitiva. Bueno, sí, no, ¿verdad? Porque sí queremos este crecimiento, pero tal vez no queremos la persecución. No queremos que Dios mate a los pecadores aquí. Y no queremos división en la iglesia. Eso también estaba en la iglesia primitiva. ¿Pero qué nos enseña? Cuando una iglesia local está creciendo, hay mucho gozo, claro que sí, pero también hay muchos retos. Mucho desafío, muchos problemas. Esa es la verdad para nosotros y para cualquier iglesia local. Puede haber en una iglesia creciente personas que afirman ser parte de la iglesia, pero no son cristianos. Hasta personas bautizadas y miembros. O tal vez sí son cristianos, pero su pecado afecta a toda la iglesia. Como dije,
hay conflictos cuando hay más personas en la iglesia. Pues hay más personalidades, hay más opiniones, más oportunidades para ser ofendidos. La persecución tal vez podemos sufrir en el futuro. O podemos pensar en cualquier prueba que los hermanos sufren porque lloramos con aquellos que lloran. Y cuando alguien está sufriendo físicamente, espiritualmente, lo que sea, afecta a toda la iglesia. Muchísimos retos cuando la iglesia está creciendo y no deberíamos estar sorprendidos, sino continuar trabajando juntos, unidos en la obra, gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran, hombro a hombro, avanzando juntos en la obra de Dios. Ahora voy a terminar juntando todo eso mientras leemos en Mateo 16. Acompáñenme a Mateo 16, versículos 13 a 19. Quiero resumir todo con este pasaje. Resumir y terminar aplicando. Mateo 16, versículos 13 a 19. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre este roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos enfoquemos en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, sin duda hay mucho que se puede decir y estudiar con este versículo. Pero ahora solamente quiero usarlo para ilustrar lo que apenas vimos, este mensaje, y entender la razón principal por la cual hay gozo, así como retos en la iglesia creciente. Aquí Cristo prometió que ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra la iglesia. Entonces, implícitamente, entendemos que las puertas del Hades, simbolizando todo el poder del enemigo, van a estar atacando a la iglesia constantemente. No van a prevalecer, pero van a estar atacando en cada momento. Por eso hay retos, por eso hay dificultades, por eso hay conflictos, por eso hay pecados, por eso hay persecución. La iglesia de Cristo está bajo ataque en cada instante. Y eso incluye a esta iglesia local. Que no nos sorprenda, ni pensemos que es porque estamos haciendo algo mal. Cristo dijo: así va a ser. Entonces, hermanos, cuando vemos a la iglesia creciendo, pero también empezamos a ser ofendidos por los hermanos, nos sentimos ignorados, cuando hay pequeños conflictos, cuando hay diferencia de opinión, lo que sea. Hermanos, no piensen que todo está mal aquí y ya nos vamos a otro lugar. Eso es lo que pasa cuando la iglesia está creciendo. El enemigo ataca y ataca y ataca y ataca. Tampoco tomamos a la ligera el pecado. Vamos a enfrentarlo bíblicamente. Pero debemos entender por qué está sucediendo. No hay ataques cuando la iglesia está muerta. Solamente hay ataques cuando la iglesia está creciendo. Entonces tampoco para jactarnos, porque no es para nosotros. Pero a veces esta tendencia: alguien me ofendió, esto pasó, adiós, me voy. ¿A dónde vas? No vas a tener conflictos o problemas, ofensas. Quédate en la iglesia que está creciendo. Y aprendamos a enfrentar bíblicamente los problemas. Claro que los tenemos, y muchos, empezando conmigo. La respuesta no es huir. La respuesta no es decir: no, voy a otro lugar en donde no me conocen para que no tenga problemas. Por eso creemos en la membresía, para que haya un compromiso con esta iglesia local. Para que no sea tan fácil brincar de iglesia a iglesia a iglesia a iglesia cuando haya problemas. Eso no es sano para ustedes, olvídense de mí, no tiene nada que ver. Eso es muy, muy peligroso para las ovejas, porque ¿quién es su pastor?
Entonces cuando vemos a la iglesia creciendo, pues vamos a ver sus retos. Pero claro que gozo también. Y mucho gozo, que nos gocemos con el crecimiento que Dios nos está dando. Cristo prometió que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia, pero Cristo también prometió que Él iba a edificar su iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Él da el crecimiento, Él salva a las personas, Él da este crecimiento que estamos orando constantemente. Él provee nuevos niños, Él provee nuevas personas, Él fortalece los matrimonios. Dios hace todo. La iglesia creciente es la iglesia de Cristo y por eso tenemos confianza y gozo que Dios está cumpliendo su voluntad aquí entre nosotros. Porque todo este gozo y todos los retos también de la iglesia creciente es porque es la iglesia de Cristo, edificada sobre Él, protegida y fortalecida por Él y creciendo exactamente como Él quiere que crezca. Que Dios lo siga haciendo, que Dios siga salvando a más personas aquí. Oremos que su iglesia pueda crecer de esta manera. Y si tú estás aquí, de hecho, y no has sido salvo, es nuestro más grande deseo hoy, como iglesia local, que Dios abra tus ojos y te conceda el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No tienes que esperar más. Niño, niña aquí, tú sabes que pecas en contra de Dios, ¿verdad? Cuando desobedeces a tus papás. Pide a Dios que te limpie tu pecado, que te salve. Joven, tú sabes que estás muy lejos de Dios, que nada más buscas tu propia voluntad. Joven, tal vida solamente termina en el infierno. Vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Y tú, hombre, mujer, congregante, visita, ¿hasta cuándo continuarás en tu rebeldía en contra de Dios? ¿Hasta cuándo? Humíllate ante el Dios quien te creó, el único que te puede salvar. Arrepiéntete de tus pecados y después gózate con nosotros como tu nueva familia en Cristo. Hermanos, que nos gocemos unos con nosotros ahora por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios sigue haciendo y por lo que hará en esta iglesia local. Que no olvidemos tampoco los retos que hay y habrá, conflictos, pecados y problemas en la iglesia creciente. Las puertas del Hades van a atacar, pero no pueden prevalecer. Que permanezcamos unidos en un solo cuerpo, gozándonos, enfrentando los retos juntos como familia en esta iglesia local. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, por estos ejemplos que vimos hoy del gozo cuando la iglesia está creciendo, cuando tú bendices la iglesia así, Señor. Gracias y ayúdanos a alabarte y gozarnos unos a otros. Te pedimos, Señor, que tú sigas salvando a más personas, que más personas quieren seguirte en el bautismo, en la membresía. Que nuestra iglesia siga creciendo espiritualmente, Señor, también con más chiquitos. Señor, si sea tu voluntad, hasta hacer un milagro en algunos matrimonios para que puedan tener hijos. Te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo más personas aquí a la iglesia para que podamos juntos adorarte y estudiar la sana doctrina y aplicarla a nuestras vidas. Señor, salva a aquellos hoy que no te conocen, que saben que no te conocen y no les importa. Señor, rompe sus corazones, haz lo que sea para destruir su base de confianza, para que puedan ver su necesidad de ti. Señor, ten misericordia de nuestros hijos, de los jóvenes aquí que sí saben, necesitan humillarse de ti para la salvación. Señor, te pedimos, si sea tu voluntad, que tú sigas haciendo la obra de crecer esa iglesia local para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.